Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta, de regreso aquí con un montón de cosas que han pasado en los últimos días, sobre todo con la selección colombiana, esa gira por Estados Unidos, con buenos resultados, con buen juego, con algunas sorpresas, jugadores que han tocado la puerta, como Gustavo Puerta, de cara a ese mundial, de cara a los partidos de marzo, que en teoría son entre Croacia y Francia. Ya el técnico de Croacia, Dalic, dijo que Colombia y Brasil iban a ser sus rivales. El equipo ha dicho en las últimas horas que Francia enfrentará a Colombia y a Brasil en los Estados Unidos de cara al Mundial del próximo año. Entonces, se está moviendo esa situación de los partidos de Colombia de cara a ese Mundial. A Francia se le ganó alguna vez de la mano de Don José allí en el mismísimo Saint-Denis, otra vez se perdió con Pinto, alguna vez más se enfrentó a una selección francesa por allí en Martinica, algunos de los antecedentes ante el equipo nacional de Francia, ante Le Bleu, un gran termómetro para el equipo colombiano, al igual que Croacia, pero evidentemente Francia, al ser un equipo de talla mundial, el finalista de los últimos dos mundiales, campeón de uno, subcampeón del otro, pues evidentemente es un gran termómetro para el equipo colombiano. Cafecito para el frío. Invitamos a Nescafé a pautar en este fantástico espacio periodístico deportivo. Bueno, no lo olviden, suscríbase, comparta, comente, deje su comentario ahí, déjeme su comentario. Está bien que Colombia juegue ante rivales como Francia y Croacia, o de pronto buscar rivales un poco más suaves, comillas, para no lastimar el ego de cara a la Copa del Mundo. Está bien, les gustan esos rivales. Repito, comparta, comente, dele like para seguir creciendo en esta comunidad periodístico-deportiva. Bueno, ¿qué deja la gira? ¿Qué deja la gira de Colombia ante Nueva Zelanda primero y Australia después? Deja un gran backup para el mediocampo con la aparición del Chico Puerta, con que evidentemente Puerta tumba la puerta, gran titular, con su aparición en el partido ante Nueva Zelanda. Más allá del gol, el entrenador dijo que le va a costar un poquito entrar en juego y sí, pero cierto, pero el entrenador inteligentemente le puso a Lerma, puso a James, puso a Díaz, puso a Arias, y ese muchacho se supo mover en ese escenario y lo hizo bastante bien. Un chico que en el Sudamericano Sub-20 dejó claro que tenía capacidad de, ya en el Mundial, con poco juego en Europa, porque fue transferido del Bogotá al Nuremberg, al Bayer Leverkusen, y lo prestaron al Nuremberg, jugó poco y se vio en el Mundial Sub-20 del 2023 que no estaba en su mejor nivel porque no estaba jugando. Pero en este último tiempo ha llegado al Racing de Santander, ha participado en 9 partidos, la mayoría de ellos como titular, y ha dado el golpe Gustavo Puerta. Evidentemente, Portilla ya lo habíamos visto, sobre todo en ese partido ante Uruguay, que a pesar de que Colombia pierde, juega bastante bien allí en Montevideo, y él también es un jugador que en Talleres, a pesar de que Talleres ha tenido idas y vueltas, ha sido uno de los más regulares en cuanto a su rendimiento parejo. Me parece que ese chico, incluso desde que estaba en el América, era un opcionado para llegar a la selección. Ahora, el lado B es el caso de Castaño, el caso de Ríos, incluso el caso de Arias, de John Arias, jugadores que en teoría estaban dentro de la posibilidad de ser titulares, sobre todo Ríos y Arias, y ante el rendimiento de otros, pues parece tambalear esa posibilidad, pero veremos. Pero han tocado jugadores la puerta, levantado la mano, como Gustavo Puerta, como Portilla, y a mí un caso que me parece fantástico, porque se espera mucho de él en ocasiones, para mí de forma excesiva, es de Yasser Asprilla. Ayer Yasser fue picante, jugó por la banda, también en algún momento por el medio. Después de un pase de James en el minuto 22, le dio un pase fantástico a uno de los atacantes, a Luis Díaz, para que intentara, que esa fue la primera llegada de Colombia en el partido, allí en el estadio de los Mets, de los Metropolitanos en Nueva York, en Queens. Y creo que Yasser puede ser un jugador a futuro que para que por fin explote, está completando su cuarto año en Europa y ahí va, a trancas y mochas, diría mi mamá. Pero también, si la dan para la frota ya será Asprilla, Colombia puede encontrar en él un muy buen jugador de recambio, pensando en una era post James Rodríguez, no porque sea James Rodríguez, porque evidentemente no lo es, pero para entregar otras cosas en ataque y sobre todo en creación de juego para el equipo, eso es un buen punto. Y Santiago Arias, ante la aparición de Muñoz, porque nosotros tenemos memoria corta, me refiero a los colombianos, sobre todo el mundo del deporte tiene memoria corta, Arias siempre estuvo ahí. Más que Arias en esa lesión en el partido ante Venezuela, en medio de la eliminatoria para el 2022, se rompe de manera, esa imagen terrible de cómo se rompe la pierna,
en ese rincón allá de lo que llamaríamos en oriental con sur del Metropolitano vacío, se escucha el grito y la cara de sus compañeros, pues en ese momento Arias comienza una recuperación, no termina de cuajar en Europa, lo del Atlético, lo del Bayer Leverkusen no salió bien, y empieza a dar vueltas y termina otra vez afianzándose en Brasil. Se habla de su posible llegada nacional, pero Santiago Arias es un tipo silencioso, con mucho trabajo detrás, un tipo que se fue muy joven a Europa, que estuvo en Lisboa, que fue figura en el PSV Eindhoven, declarado en su momento el mejor jugador de la liga holandesa, siendo lateral derecho. Eso hay que hacerlo en cualquier liga, porque pues, un jugador lateral derecho puede ser divinamente el mejor jugador de una liga. Lo que pasa es que contra el Balón de Oro es el que haga más goles y tal vez en algunos casos el que venda más camisetas. Pero Santiago Arias se convirtió en una alternativa real a Daniel Muñoz. Yo no digo que Daniel Muñoz sea un mal jugador, ni mucho menos, pero Santiago Arias también pone a pensar al entrenador. Ese es el lado A. El lado B puede ser el de los delanteros, pero Colombia no está acostumbrada, excepto a Falcao, a tener un auténtico y verdadero romperredes de talla mundial. Entonces ahí han pasado Suárez, que ha pasado John Córdoba, en algún momento en otra administración pasó Miguel Ángel Borja, en la Copa América fue Borja, pero no era. Parece que el puesto está designado para que lo peleen entre John Córdoba y Luis Suárez. Veremos si de aquí a las fechas de marzo el irreverente, para muchos, para mí, insoportable, antes de que se enfríe el café, el insoportable John Jader Durán eh, se vuelve soportable y se va por el camino del bien, comillas, recupera su mejor forma y termina llegando a la selección para las eliminatorias o para esas fechas de marzo en los que, insisto, se podría jugar ante Croacia y Francia en los Estados Unidos. Ahora, eh, Colombia nunca ha sido un territorio de nueves. Si ustedes sacan la lista de los goleadores de las selecciones suramericanas, Falcao, que es el goleador de Colombia, está de último. A Colombia, de las 10 selecciones de Sudamérica, ya Bolivia, con Moreno Martins, Paulo Guerrero, con Perú y Ener Valencia con Ecuador, que digamos serían Perú y Ecuador en algún momento de nuestros pares. Bolivia un poquito más abajo, Venezuela con Salomón Rondón tiene más goles, o sea, estamos hablando de cuatro equipos que muchas veces Colombia supera, y Colombia está por debajo de Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador. Ecuador sí un poco más par, pero Colombia está, yo no voy a hablar de Chile, que tiene más historia que Colombia, más mundiales, de Uruguay ni hablar, no hablar de Argentina, no hablar de Brasil, porque pues, son otro estatus. O sea, Uruguay, Argentina y Brasil tienen otros estatus desde historia, desde calidad, desde cantidad de jugadores, y bueno, evidentemente. Pero el 9 sigue siendo una tarea pendiente, e insisto, un tipo como Falcao, que es la última gran referencia, es una excepción. Tipos como Aristizábal son una excepción. Un tipo como Airo es una excepción. Entonces, pues, veamos, o sea, si usted ve la lista de los goleadores colombianos, evidentemente del fútbol colombiano, que es para lo que se puede hacer, la mayoría de ellos eran extranjeros. Ahora, pues los más jóvenes se van y dejan ese espacio, pero y los récords cada vez están más lejos de romperse, porque evidentemente los jugadores son transferidos a temprana edad, los extranjeros que vienen y no marcan goles también se van. Entonces, digamos que esos récords de los goleadores hay que verlos también en algún momento con lupa, pero el perfil de Falcao siendo goleador en la élite es un perfil que Colombia históricamente no ha tenido. Ha tenido jugadores clase mundial como Asprilla, por ejemplo, o con mismo Freddy Rincón, pero en otro nivel. O sea, Asprilla era, digamos, lo que era ahora un segundo delantero, un extremo, generaba espacios, daba pases, y tenía mucha calidad para hacer jugar al equipo. Y tenía mucha gambeta y también un remate de media distancia, tiro libre, pero él no era un goleador. Bien, entonces Colombia, el balance de los dos partidos, y lo vamos a calificar, Colombia pasa el, el examen, Colombia pasa el examen incluso con buena nota, con ese detalle del delantero que mucha gente le pone el asterisco, pero que yo intento explicar diciendo que Colombia no tiene problemas con los delanteros porque Colombia no es un equipo que haya tenido delanteros históricamente hablando. Y quiero dedicarle unos minutos a las historias de la eliminatoria mundial. Hay una que vi en vivo y en directo, digo, vi el partido, que es la de Escocia ante Dinamarca. Escocia había perdido ante Grecia el partido pasado, el fin de semana, y tenía que ganarle a Dinamarca para jugar un mundial desde 1998, algo que no hacía. Y empieza ganando con un golazo de McTominay de Chalaca y luego le empatan, luego se vuelve arriba, lo vuelven a empatar y hace un par de goles en el cierre del partido y Escocia se mete en la Copa del Mundo, un auténtico y verdadero
momento fantástico, esos momentos inolvidables, no solo para los escoceses. Entonces estoy un poquito afectado a la voz porque grité los dos últimos goles que me parecieron fantásticos. Y Escocia terminó ganando su grupo y mandó a Dinamarca a la repesca. Veremos cómo le va en la repesca a la selección de Dinamarca. Y en la CONCACAF, el formato pues con Estados Unidos, México y Canadá en el Mundial daba muchas alternativas y llegaba con la posibilidad de clasificarse la selección de Honduras como primera de su grupo junto con Costa Rica, que jugaban un partido, fue una final en San José. Pues no ganaron, pues no pueden ganar los dos, empataron. Y eso hizo que Haití, sí, Haití, se clasificara al Mundial con 11 puntos y dejó por fuera a Honduras con 9 y a Costa Rica con 7. Porque en las eliminatorias de la CONCACAF clasificaban los primeros de cada grupo, que fueron Curazao, Haití y Panamá, y luego los mejores segundos, dos de esos mejores segundos, irían al repechaje que se disputará en México, en Monterrey y Guadalajara. Pues los segundos fueron la selección de Surinam, que llegó como primera al grupo, Surinam que tenía ventaja, y Guatemala eliminada le ganó 3-1, entonces terminó esa tabla con Panamá 12, Surinam 9, Guatemala 8 y El Salvador, el equipo del Bolillo Gómez, con 3, que fue el rival de Panamá paradójico. Bolillo Gómez, que había llevado a Panamá a su primer mundial, fue víctima de Panamá en esta definición de cara al Mundial del 2026. Estaba eliminada la selección del Salvador de Bolillo Gómez. Y Curazao jugará por primera vez un Mundial. eh, con 12 puntos se impuso Jamaica, empataron en Kingston y Jamaica irá al repechaje junto a Surinam, el repechaje que se jugará en marzo del próximo año en las fechas FIFA en México, en Monterrey y en Guadalajara tiene a Surinam, tiene a Jamaica, tiene a Congo, tiene a Emiratos Árabes, también tiene a la selección de, repito, son 6, tiene a Surinam, a Jamaica, a Emiratos Árabes, a la selección del Congo que sueña con jugar esa primera Copa del Mundo, y me faltan dos más que aquí los vamos a tener de cara a este repechaje que será por primera vez una situación que se presente allí en territorio de los Estados Unidos. A mí me parece un poco particular. Acá está Bolivia y Nueva Caledonia, además de Congo, Irak. Irak que le ganó en un partido también terrible, sobre la hora lo narramos en el programa de radio, a Emiratos Árabes Unidos con un penal gigantesco por una mano. Jamaica, Surinam, Irak, Bolivia, Nueva Caledonia, Congo, los 6 del repechaje que se sorteará mañana, jueves, al igual que los 16 equipos europeos que irán por ese repechaje de cara a la Copa del Mundo. Vamos a buscarlo rápidamente, porque por ejemplo Italia por esa vía eh, buscará su clasificación a la Copa del Mundo. Esperemos que Italia no vuelva a caer porque en el 2018 lo dejó afuera Suecia a dos partidos, pero en el 2020 fue increíble cómo lo eliminó la selección de Macedonia del Norte en un partido en Palermo con un solo tiro al arco clasificó Macedonia del Norte, pero luego Portugal luego ha ganado. ¿Cómo quedaron los, los equipos que van a esa segunda fase en Europa? Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia, Italia, Gales, Albania y República Checa. Esos son los segundos de grupo. Y luego Macedonia del Norte, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte son los equipos que están en esa situación. Está dividido esto en dos bombos, ¿no? Cuatro bombos, perdón. Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania en el bombo uno, Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia en el 2, Albania, Irlanda, Bosnia, Herzegovina y Kosovo en el 3, Suecia, Dinamarca, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte. ¿Cómo se juega esto? A un solo partido, las semifinales y luego las finales. Son 16 equipos, se hacen 8 llaves, ahí salen 8 ganadores y luego juegan 4 finales y esos 4 ganadores van al Mundial. Bombo uno contra bombo 4, bombo 2 contra bombo 3 y siempre tendrá prioridad el equipo que esté rankeado en el mejor bombo. O sea, si gana Italia, le gana por ejemplo a Macedonia del Norte y luego enfrenta bueno, Italia siempre terminaría local en teoría, pero veremos cómo se presenta este mal sorteo que será todo mañana para definir las plazas que faltan del torneo de la de la situación de México saldrán dos equipos, de 6 saldrán dos, y de aquí de 16 saldrán 4 para definir
6 equipos que faltan de cara a la Copa del Mundo. Ustedes, muchísimas gracias. Recuerden, comenten ahí qué les pareció el repechaje, les da mamera, qué les parecen los rivales de Colombia, qué les pareció la gira de Colombia. Recuerde compartir, recuerde comentar para seguir creciendo en esto de la comunidad del YouTube. Un abrazo.